Una creación en proceso y un proceso para disfrutar. Es el tema que nos toca estudiar en esta ocasión y esperamos pues que sea de bendición para cada uno de nosotros. Les ruego que escuchen el tema anterior, que fue caos, el principio de las cosas, para poder tener un seguimiento de este tema que estamos por estudiar. Ven firmamento y me habla de ti, y siento un gozo inmenso aquí dentro de mí. Veo tu creación tan perfecta, tan preciosa, por eso el corazón de alegría me rebosa. Una creación en proceso y un proceso para disfrutar es el título del tema. Y entonces Génesis capítulo 1 versículo 3 dice de la siguiente manera: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Bueno, de esta manera continúa el relato de Génesis para ponernos al tanto de los movimientos de nuestro Dios, del Dios Todopoderoso, del Dios alfarero, que se empeña muy entusiasmado en la transformación del caos. En este pasaje existen tres frases que nuestro escritor hace resaltar a lo largo de todo el relato que resta, y estas son: y dijo Dios, sea. La segunda palabra es y fue. Y lo tercero es y vio Dios que era bueno. ¿Verdad? Con estas tres frases abre y cierra todo su relato del capítulo 1. De esa manera Dios crea todas las cosas. Ordena, se hace y ve Dios que todo es bueno. En Génesis capítulo 1 versículo 3 nosotros leímos y dijo Dios sea. Y al final en Génesis del capítulo 1, en el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero vamos a considerar las tres frases. Y la primera es: y dijo Dios, sea. Esta es la frase que vamos a considerar. En esta frase están contenidos un concepto y un mensaje muy, pero muy importante. El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Consideremos el trasfondo histórico de este relato. Es curioso porque la gran mayoría de los pueblos antiguos, desde los babilonios hasta nuestros antepasados aztecas, tenían su propio relato acerca de los orígenes del universo, coincidiendo casi todos en un punto. Todo comenzó a partir de un desorden, de un caos, de un desorden en donde todo estaba absolutamente oscuro. De hecho, el relato bíblico comienza de esa manera, ¿verdad? Incluso las teorías científicas hablan de un desastre original o de una masa sin forma que empieza entonces a formarse el universo. Donde nuestro escritor bíblico se separa del concepto de los demás pueblos es cuando nos hablan de un Dios, cuando nos habla de un Dios creador, ¿verdad? Los pueblos antiguos solían asociar a los fenómenos naturales como la lluvia, el trueno y la fertilidad, entre otras, pero con innumerables dioses. A cada una de estas manifestaciones de la naturaleza que Dios mismo había hecho, ellos les ponían nombres a cada uno de todas esas manifestaciones que desde entonces solían aparecer, y creían que ese desorden, por decirlo así, para ellos era causado por algún dios malo, o quien tendría que vencer al Dios bueno mediante una feroz lucha y así poder liberar a la tierra del caos a fin de que surgiera la vida. En el caso del Dios de la Biblia, en el caso del Dios a quien nosotros adoramos y servimos, no es así, es totalmente lo contrario. En primer lugar, la tierra desordenada y vacía es creación del mismo Dios. Él mismo manda y se crea
la tierra, el agua, que son las bases para en lo que Él fundamentó la creación. En segundo lugar, este Dios no tiene que luchar con nadie porque realmente es un Dios soberano, es absoluto. Y su sola palabra es, hermanos, es suficiente para poner en orden las cosas. Dijo Dios sea, y así fue. Y a partir de aquí la Biblia nos conduce por una serie de revelaciones acerca de esta palabra que sale de la boca de Dios. Una palabra que, así como puso orden en el caos e hizo surgir la vida, puede hacer también nuestra vida florecer. Puede también la misma voz de Dios hacer de nuestra vida productiva, hacer de nuestra vida fructífera, tal como lo hace la lluvia con la tierra. Una palabra que pasa de ser conocimiento inteligente de Dios a una forma de vida conforme a su semejanza cuando se encarna en un hombre como sucedió en Cristo Jesús. Una palabra que ejecuta el juicio de Dios sobre el pecado redarguyendo la conciencia del hombre es el siguiente. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Desde este pasaje podemos contemplar ya el poder soberano de la palabra de Dios que ejecuta su voluntad, respecto a lo cual el mismo apóstol Pablo nos habla del Evangelio y nos dice que no es un simple discurso ni son solo palabras, sino que como palabra de Dios es poder que salva. Y Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Este es el mensaje que proclamamos desde Génesis mismo a las personas que llamamos a creer y a someter su vida bajo la soberanía de la palabra transformadora de nuestro Dios. Y fue así, es la segunda palabra. Esta frase nos deja claro que nada puede resistir la fuerza de la palabra de nuestro Dios. De tal manera que cuando alguien se somete conscientemente a la voluntad creadora de Dios, puede estar seguro que esta voluntad de Dios habrá de realizarse en su vida, porque nada puede resistir a su palabra. Aunque en términos generales de la humanidad, en realidad suceden dos cosas. Cuando Dios habla a la creación escucha, la creación obedece. Pero cuando nos habla a nosotros los seres humanos, en realidad pueden suceder dos cosas en nosotros. O escuchamos o nos negamos a escuchar. Eso es una realidad en nosotros, pero eso es una realidad también que Dios puso en el corazón de todos nosotros, de toda la humanidad, y esta es en que Él quiere que nosotros conscientemente, con nuestra propia voluntad, querramos servir a Dios. Así que esa es la diferencia. Pero la tercera frase que señalamos fue: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Aquí es importante detenernos un poco y a reflexionar en cada actitud contemplativa que Dios hace hacia su creación. Él, después de haber creado algo, Él contempla lo que ha hecho y dice, es bueno en gran manera. Vivimos hoy en una época donde todo parece ir deprisa. No es que parece, sino que estamos en esa era donde todo va más deprisa. Todo se quiere hacer en el menor tiempo posible. Se inventan métodos y máquinas que permitan hacer todo más rápido y en ello se nos va mucho de la sabiduría de la vida. Más adelante diremos por qué. Esta prisa nos lleva a vivir en una constante inconformidad. No que la inconformidad sea mala, claro que no, sino que vivimos en una constante inconformidad mal encausada. Nos quejamos mucho de lo que no tenemos y celebramos poco
lo que conseguimos o avanzamos. Eso es una realidad que podemos contemplar incluso en nuestra propia vida. Nos preocupamos tanto por lo que nos falta que olvidamos disfrutar lo poco que ya tenemos o lo que ya tenemos. El Dios, hermanos, creador, nos da una bella lección al respecto y que podemos aplicar a nuestra vida. Cada uno de nosotros podemos aplicarla a nuestra vida. Dios siempre hace algo y luego nos manda a nosotros a imitarlo. Y como nuestro Padre que es, considero que deberíamos de considerar esta acción de nuestro Dios. Él comienza creando una masa sin forma y no se queja por ello, ¿verdad? Él crea todo el desorden, pero no se queja. Pero después, con una sola orden, hace surgir la luz. Uno diría, si una orden de Dios bastaba para hacer las cosas, entonces ¿por qué no ordenó que se hicieran el planeta completo con árboles, aves y muchos animales, e incluso con el hombre? ¿O por qué no dio todas las órdenes de una vez, verdad? Y que haberlo creado en un solo día, ¿verdad? Entonces, aquí vemos realmente la soberanía de Dios e incluso quizás a veces no logramos entender todo ello, pero Dios lo hizo de esa manera. Aquí vemos la sabiduría de Dios y también la reflexión a la que nuestro escritor poeta quiere motivarnos, pues esto mismo habría de ocurrir en toda la vida que se sometiera el proceso creador de la palabra de Dios. Tiene su tiempo para crear. Y vio Dios todo lo que había hecho. Una actitud, hermanos, contemplativa, es decir, que nuestro Dios no tiene prisa, sino que le gusta ir poniendo cada cosa en su lugar y después darse tiempo para contemplar, disfrutar y celebrar el primer avance. Cada paso que Él hace, lo celebra. Notemos cómo en ningún momento Dios se preocupa por lo que falta. No, absolutamente no. Él va tranquilo. Cuando la luz aparece, la tierra aún sigue siendo una masa sin forma, pero esa luz ya es un motivo de celebración para Él. Y para nosotros hoy en día deberíamos de tomar ese ejemplo de nuestro Dios, ¿verdad? En que en cada logro que nosotros tengamos en nuestra vida, sepamos parar, reflexionar y agradecerle a Dios por lo que ha pasado, que es lo que también nosotros hacemos al llegar el viernes. Descansamos, paramos, dejamos de trabajar, descansamos el sábado y lo hacemos en una celebración y eso es una bendición para nosotros. Así que debemos de seguir con ese ejemplo que Dios nos dejó. Así que recuerden, es una secuencia de temas y vamos a seguir estudiando el siguiente tema. Y el siguiente tema a consideración es ¿quiénes somos y de qué estamos hechos? ¿Quiénes somos y de qué estamos hechos? Les invito a que sigan escuchando y a que puedan también compartir estos temas a otras personas, a otros amigos, a sus amigos, de hecho, pueden compartirlo y a proclamar así el Evangelio de nuestro Dios. Paz a cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Ven al firmamento y me habla de ti, y siento un gozo inmenso aquí dentro de mí. Veo tu creación tan perfecta, tan preciosa, por eso el corazón de alegría me rebosa. Gracias por la vida, por morir en esa cruz, y porque todavía me permites ver la luz. Estás a cada instante a mi lado, siempre tú me llevas de la mano. Si estoy enfermo me levantas, si confundido me restauras, si me encuentro un buen amigo, tú me dices estoy contigo. Gracias por la vida, porque hoy puedo sentir un deseo tan inmenso